Buenas noches, Grupo Cristiano Calle Belén. Qué bueno que has podido conectarte en esta noche para escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti. Y con ustedes tenemos un invitado que les va a compartir el mensaje. Yo le pido a Dios que puedan abrir su corazón y que esa palabra caiga en ese corazón, en tu corazón. Adelante. Buenos días, tardes o noches, amigos del Grupo Cristiano Calle Belén. Qué bueno estar con ustedes en este martes. De verdad que, como les digo, siempre es un privilegio poder compartir el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. En el día de hoy, el Señor ha puesto una palabra, un mensaje que hemos titulado Sensibles a su voz. Y quiero empezar orando y dando este tiempo al Señor para que sea el que llene mi boca y nos dé esa comprensión y podamos abrir nuestros corazones a lo que tiene. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Y yo te pido que tú tomes control de este tiempo que vamos a compartir acá con este mensaje, Señor, que tú nos cambies, Señor, que tú nos redargullas, que tú nos desafíes con esta palabra, Señor. Y lo más importante, Señor, que salgamos diferentes, mi Dios. Salgamos llenos de ti, de tu presencia. Y te damos gracias por eso, Señor, porque tú lo vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Así que sí, amigos, como les dije, hoy el mensaje lo hemos titulado Sensibles a su voz. Y cuando preparaba esto, como siempre les he dicho, yo me pongo a analizar el mensaje, alguna experiencia que haya tenido, que siempre nos ayuda para esa mayor comprensión. Y recordé que tuve un caso, una situación con esto de ser sensibles a la voz y fue con uno de mis hijos cuando tenía como 6 meses, 7 meses. Yo estaba solo con ellos, uno estaba dormido, yo al otro lo estaba cambiando, era con Devansh, y recuerdo que en eso que lo estoy cambiando y solamente estábamos nosotros en el cuarto. Él grita y dice, Dada, pero duro, hasta el punto que él queda sorprendido y se queda mirándome. Y yo también sorprendido porque era la primera vez que escuchaba, lo más que había escuchado de él era llanto, grito, estaba muy chiquito, pero era la primera vez que escuchaba su voz y fue algo tan maravilloso que me acuerdo que le escribí a mi esposa, le dije, Deván dijo Dada, lo escuché, fueron sílabas, eh, y fue emocionante, de verdad que fue emocionante. Y quiero que con esta introducción que te acabo de dar podamos de alguna manera como comprender lo que el Señor tiene para nosotros, porque imagínense, si para mí fue emocionante escuchar la voz de mi hijo por primera vez, imagínense poder escuchar la voz audible de Dios. Y vamos a verlo con algunos capítulos, cómo lo hizo, con algunos personajes bíblicos, cómo se manifestaba, cómo él tenía esa comunicación. Y de la misma forma es que en la Biblia podemos leer que Dios se comunica con las personas de diferentes formas. Y al estudiar y profundizar en la palabra de Dios, y eso hay que tenerlo claro porque el Señor siempre va a querer hablarnos, el Señor siempre va a querer expresarse con nosotros. Pero esto solamente va a pasar cuando estudiemos a profundidad su palabra, cuando nos metamos con Él. Entonces, podemos entender que el deseo de Él es conectarse con nosotros. Y lo otro también es que Él quiere darse a conocer. Darse a conocer porque hay personas que no lo conocen. Hay personas que nunca han escuchado hablar de Él. Entonces Él tiene ese deseo. Y lo otro es que cuando ya te conoce, que ya tú tienes el conocimiento de quién es Él, qué puede hacer en ti, qué ha hecho en ti ya, y el amor que ha derramado por nosotros, él quiere conectarse, él quiere tener esa comunicación. Y busqué el significado de comunicación y dice que es la forma de interacción entre dos o más personas, ya sea mediante la palabra hablada o escrita, gestos, ademanes o expresiones. Y me llama la atención porque dice mediante palabras, o sea, puede ser de manera audible, que el Señor nos hable, o puede ser de manera escrita, como está en su palabra, que podemos verla, o de otras maneras. Entonces yo decía, wow, Señor, gracias porque tú puedes hacer eso. Yo sé que tú eres un Dios vivo que te manifiesta a tus hijos, que busca esa conexión con nosotros. Entonces, Dios se comunica directamente con la gente, como bien está escrito. Y yo quise empezar con este versículo
porque expresa mucho de ese deseo del Señor de conectarse con nosotros, de hablarnos, de esa voz que va a venir a nosotros a, a desafiarnos, a preguntarnos, a llenarnos y también cumplir ese propósito, porque Él nos habla para cumplir ese propósito, podemos entenderlo. Pero Hebreos 1.1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y dice el 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y me parece interesante porque empieza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea que Él ha estado en esa búsqueda de nosotros. No podemos decir que nunca me habló, que nunca me... Siempre estuvo en eso. Y empieza diciendo con los padres de los profetas, o sea, buscando esas generaciones atrás, o también como en los postreros días, como podemos decir en los días de hoy, que lo hizo por medio de Jesús, su Hijo, a quien constituyó heredero, dice, de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Me parece tan interesante esto y tan poderoso. Y yo quise traerte un par de ejemplos en los que el Señor habló, en el que el Señor se manifestó en las Escrituras. Y la primera la vemos en Éxodo 3. Acompáñenme a leerlo, dice Éxodo 3.1, dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Dice que llevó el rebaño al corazón del desierto, vamos a entender que fue bastante lejos. Dice, y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Dice, Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Dice el 3, esto es increíble, se dijo a sí mismo Moisés, porque esa zarza no se consume, tengo que ir a verlo de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Dice, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y aquí vemos cómo el Señor, de manera audible, se comunicaba con Moisés, como lo hizo en este punto. Y muy bien Moisés dijo, aquí estoy, heme aquí. Y me parece tan sorprendente porque el Señor puede hacer lo que a veces, o sea, es demasiado creativo. Y lo hizo por medio de una zarza. Y eso llamó la atención de Moisés para acercarse. El Señor le dijo otras cosas más, pero me gustó enfatizar ese llamado que tuvo con Moisés. Otro que podemos ver está en Éxodo 19.9. Dice que luego el Señor le dijo a Moisés, seguimos con Moisés, dice, y yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Entonces aquí vemos que el Señor se manifestó de manera audible, pero en este caso era una densa nube, dice, y era para que el pueblo pudiera escuchar también. Qué maravilloso es nuestro Dios y creativo, no me canso de decirlo. Y vamos a ver el punto 3, que lo vemos en Primera de Reyes 19.12, y en esto le habla a Elías y dice, pasando un terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, y después del incendio hubo un suave susurro, dice el 13, cuando Elías lo oyó, cubrió su cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entendemos en este punto que Elías estaba pasando una situación bastante difícil, pero el Señor se manifestó de manera audible. Y dice que estaba en ese suave susurro, murmullo. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo te doy gracias, Señor, porque tú te manifiestas de tantas maneras con tu voz hacia nosotros. Y yo sé que lo haces hoy también. Y como decía en Hebreos 1.1, lo hace en los postreros días con tu Hijo, Jesús. Otra oportunidad puede ser por el medio del Espíritu Santo, que se comunica con la gente a través de sueños, de visiones, de palabras, de profecías. Y Joel 2.28 dice, entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visión. Yo te doy gracias, Señor, porque tú buscas esa conexión con nosotros. Y nosotros hoy declaramos, Señor, que queremos tener esa conexión. Como bien decía, es entre una, dos o más personas. Y lo hace por medio de palabras o escritos, expresiones, Señor. Y eso es lo que nos estás diciendo hoy. Y así mismo como lo preparaba este mensaje, yo decía,
debemos también tocar 1 Samuel 3, que es un capítulo interesante porque yo les puedo decir que me siento identificado, y vamos a desarrollarlo y explicar qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a empezar desde el versículo 7 y dice que Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Escuchen esto. Dice, esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez Dios lo llamó, Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño, dice, y así que le dijo, anda a acostarte. Si oyeres otra vez que te llaman, contesta así, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Aquí podemos entender que Samuel, bastante joven, dice que era un niño joven, el Señor lo estaba llamando. Y cada vez que lo llamaba, iba donde estaba Elí. Y él le decía, no, acuéstate, yo no te he llamado. Pero en la tercera vez que lo llama y Samuel se levanta, Elí entiende quién era el que lo estaba llamando. Era el mismo Dios que lo estaba llamando. Entonces le dice, la próxima vez que pase esto, lo que vas a decir es, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Y yo le decía que era interesante porque así como Samuel, muy joven, que no conocía la voz de Dios, que era la primera vez, fue algo maravilloso, fue algo que quizás no podía entender todavía. Así me pasó como le dije en la introducción con mi hijo. La primera vez que escuché su voz, como les dije, lo más que había escuchado de él era gritos, berrinches, pero no sílabas, no de manera audible, cómo era su voz. Y esto es lo que le pasaba a Samuel. Y otra cosa que quiero resaltar es que qué bueno que Samuel tenía a Elí para guiarlo, para poder decirle, es que ya entendí qué es lo que está pasando. Y como tú eres joven o eres nuevo en esto, yo puedo encaminarte hacia eso, para cumplir ese propósito. Entonces, eh, eh, algo que a resaltar aquí podemos decir es que cuando el Señor nos habla, nuestra respuesta le da mucho de nuestra vida cristiana. Yo quiero preguntarte, si el Señor te llamara en este momento, ¿qué le responderías? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Sabes qué vas a decir? Te dejo pensando eso y lo comentamos luego. Yo también quiero leer algunos pasajes cortos donde personajes bíblicos fueron llamados por el Señor y ellos contestaron de cierta manera. Y el primero en el que podemos ver es Abraham. Génesis 22:1 dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Y dice, sí, respondió él, aquí estoy. Y como les digo, siempre me llama la atención porque no temieron, no, no, no fueron otras reacciones, sino que ellos dijeron, aquí estoy, siempre dispuesto, con corazones dispuestos con el Señor. En Génesis 46:2 tenemos a Jacob también, dice que durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob lo llamó y él dijo, aquí estoy, respondió Jacob. Otro también fue Moisés, como leímos hace un rato en la zarza, y Moisés dijo, aquí estoy, respondió él. También en Hechos 9:10 con Ananías, dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y él contestó, aquí estoy yo, le dijo, envíame a mí. Qué maravilloso que nosotros estemos preparados para ver ese llamado del Señor, que es constante. Eso sí se lo puedo aclarar, que es constante. El Señor siempre buscando esa conexión con nosotros. Puede ser audible como pasó aquí, como puede ser de tantas otras maneras creativas que tiene el Señor. Y siguiendo con los puntos que tenemos para esta reunión, me gustó agregar Génesis capítulo 19, un versículo que se habla de la destrucción de las metrópolis de Sodoma y Gomorra, y en donde vemos que unos ángeles le piden a Lot que salga inmediatamente de la ciudad porque iba a caer juicio sobre esa ciudad. Se hayan portado mal ante los ojos del Señor. Entonces en Génesis 19:14 vemos que en el 4, Génesis 19:14, pero dice, entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas, rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero algo sucedió, dice, pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Y como les dije, el mensaje hoy es ser sensibles a esa voz del Señor, porque el Señor puede preguntarnos cosas, puede
eh, eh, quiere saber de nosotros tantas cosas que puede preguntarnos, que tantas cosas que puede decirnos para llenar nuestra vida. Aquí algo importante y lo quise agregar y resaltar es que cuando Dios nos llama a salir del pecado, a salir de alguna situación que no nos conviene, a salir de malas prácticas, a salir de malas compañías, a salir de cosas que le desagradan, puede ser que a tu alrededor las personas no lo comprendan e incluso tu familia puede ser que no lo comprenda. Pero sabes que detente y sé obediente. Y quiero repetirte esto nuevamente porque yo decía, esto tengo que hablarlo. Cuando Dios te llama a salir del pecado o de cualquier situación que no nos conviene a nuestro alrededor, la gente quizás no lo puede entender. E incluso hasta nuestra familia. Y hoy yo te digo, detente y seamos obedientes al Señor. Yo quiero comentarte algo que me pasó ya hace mucho tiempo. Yo podía tener unos 15, 16 años. Y así como empecé diciéndoles que la primera vez que escuché la voz de uno de mis hijos, muy pequeño, muy bebé, con 6 7 meses, fue sorprendente. Yo te puedo decir que escuchar la voz del Señor es mucho más sorprendente. Hasta el punto que esas cosas cambian, hay como un antes y un después. Yo como les dije, podía tener 15, 16 años. Yo estaba asistiendo a un grupo de jóvenes, a una iglesia. eh, Hicieron un llamado al altar, recuerdo. Yo pasé y también pasaron otros jóvenes, recuerdo. Hubo un momento ahí de adoración, de entrega, de quebrantamiento. Estamos derramando ahí nuestro corazón. Yo sí no recuerdo qué situación podía estar pasando, pero sé que algo estaba pasando en mi vida. Eh, y yo sé que estaba ahí adorando al Señor. eh, y estando ahí de rodillas, con la cabeza, con la frente en el suelo, eh, escuché la voz del Señor. Escuché la voz del Señor y dijo 2 veces mi nombre. Dijo, Denis, Denis. Y para mí fue, como les digo, yo decía, ¿qué está pasando? A tal punto que yo abrí mis ojos y pensé que alguien al lado me estaba llamando. Para mi sorpresa, todo el mundo estaba metido en su situación, adorando, unos llorando, quebrantados y todo. Es más, el pastor que estaba ahí de jóvenes estaba con los ojos cerrados también. Y yo decía, ¿quién me llamó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Eh, Desafortunadamente, como les digo, el versículo de 1 de Samuel 3, me siento muy identificado porque así como Samuel estaba joven, era la primera vez que Dios le hablaba, no conocía su voz, así me pasó. Me pasó y quizás también no tenía un Elí que pudiera como instruirme, guiarme, o quizás lo tenía, pero no sé, no se dio la situación. En el momento no lo entendí, pero mucho tiempo después estoy aquí contándoles esto a ustedes, eh, y la pregunta sería, ¿estamos listos cuando el Señor nos llame? En ese momento quizás yo no lo estuve, pero hoy lo puedo decir en este video y espero que te funcione, que te sirva para cuando el Señor te llame, que lo está haciendo, yo sé que lo está haciendo, puedas responder, heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte, envíame a mí. O como vimos anteriormente en Génesis, el Señor nos llama a alejarnos de ciertas cosas que no nos convienen, seamos obedientes. O sea, tengamos siempre expectantes a lo que el Señor tiene que decirnos. Y nosotros tengamos unos corazones para recibir ese mensaje que Él tiene para nosotros. Mi hermano, yo quiero terminar con un versículo que está en el libro es versículo 26, y dice, en ese momento su voz hizo temblar la tierra. Ahora Él promete nuevamente, haré temblar la tierra, pero también moveré el cielo. Imagínense, tenemos un Dios que mueve la tierra, mueve los cielos con su voz. A mí me pasó eso cuando tenía 15, 16 años, no lo entendí, pero hoy lo entiendo y yo quiero compartírtelo para que
entendamos que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos llama día a día, que está expectante, buscándonos, que quiere darse a conocer, que quiere conectarse con nosotros. No lo pierdas. No dejes pasar un día más sin buscarle. Yo quiero terminar orando y te damos gracias, Padre. Darte gracias porque tú, Señor, eres bueno, Señor. Tú te mueves de maneras que a veces no entendemos. Eres creativo, Señor. Quiero usar la palabra esa, eres creativo. Y yo te doy gracias porque tú, Señor, nos hablas, Señor, de tantas formas. Yo quiero agradecerte porque tú, en medio de cualquier situación en la que estemos pasando, Señor, tú estás presente, tú tienes conocimiento, Señor. Ayúdanos y haznos entender en nuestros corazones, Señor, que tú eres poderoso, Señor, que tú eres amoroso con nosotros. Ayúdanos a entendernos, danos ese querer como hacerte buscarte día a día, Señor. Y que esta palabra no caiga en saco roto, Señor, sino que caiga en nuestros corazones y de fruto a 100 por 1, Señor. Yo te agradezco por cada persona que esté escuchando, viendo este mensaje y que tú cambies su vida, que le des una oportunidad a ese Dios que es vivo y que nos ama con amor eterno. Somos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Listo, amigos, nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego. Bueno, espero que ese mensaje y esa palabra, el Señor cumpla el propósito por el cual lo envió para tu vida. Cabe resaltar también y recordar nuestras reuniones los domingos en el BMW Center. Tenemos 2 reuniones, una de 11 de la mañana a 12 de mediodía y la siguiente reunión es de 5:30 de la tarde a 6:30 de la tarde. No dejes de ir porque ahí hay algo especial también de parte de Dios para ti. Ahora con ustedes el grupo de música de Calle Belén. Que Dios les bendiga. Soledad y confusión nacen en mi corazón. No quiero andar sin dirección, sin saber a dónde
Gracias